de este informe el Buenas asambleísta tardes, Mario Ruiz. señora presidenta, colegas asambleístas. Pensé que no me iban a dar la palabra, pese a que soy ponente de la ley, del proyecto, perdón. El 22 de junio del 2020, con un titulazo, fue aprobada una ley que supuestamente iba a paliar, iba a Estábamos escuchando la intervención del asambleísta por la provincia de Imbabura, Mario Ruiz, ponente de este informe para primer debate, pero al parecer su micrófono se silenció. Se solicita que lo pueda habilitar. Aló, buenas tardes. Sí, ahí se le escucha perfecto. Muchas gracias. Mil disculpas. Gracias, señor secretario. Decía que en esta ley, supuestamente, según nos vendieron la idea, esta ley iba a ser la que iba a sacarnos de la crisis económica, iba a sostener el empleo, iba a paliar los golpes que nos había dejado o que nos iba a dejar la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Y se la publicó con ese titulazo de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para enfrentar la crisis económica derivada del COVID-19. Apoyo humanitario que no fue sino para los que hicieron la ley, para los grupos económicos empresariales que mandaron a hacer esa ley. Y de esa manera se publicó una ley que no sirvió para nada. Una ley que sirvió para mandar a la casa a miles de trabajadores aduciendo una fuerza mayor y caso fortuito. Una ley que sirvió para implantar contratos emergentes de trabajo. Una ley que sirvió para reducir la jornada de trabajo y también para reducir salarios. Una ley que prometía supuestamente darles el nombramiento, ¿no? Darles un trabajo estable a los trabajadores de la salud que enfrentaron la crisis sanitaria en primera línea y que tampoco se cumplió. Fue conocida por este tema, más que todos, por el tema laboral, porque reformaba artículos del Código del Trabajo y flexibilizaba la relación de patronos con los trabajadores. Sin embargo, esta ley no trata solo del tema laboral, trata de otros aspectos también. Y por eso nosotros queremos en esta tarde mencionar que se ha dado una propuesta de reforma a la ley de apoyo humanitario y no derogatoria. ¿Por qué? Porque esta ley toca 4 aspectos básicos. El primero, el tema financiero que vivimos los ecuatorianos y ecuatorianas. Todos los días nos llaman a atormentar y a extorsionar los bancos y las cooperativas del país y las casas comerciales. Venga a pagar, porque si no les llamo al garante, porque si no le embargo la casa, porque si no le embargo el carro, porque si no le meto preso. Todos los días los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que estar escuchándoles esos tormentos de los bancos y cooperativas. Y aquí no hay autoridades, no hay nadie que les diga nada. Por eso, por ese tema financiero, por ese tema que estamos viviendo los ecuatorianos, tenemos los asambleístas y las asambleístas la obligación moral, constitucional y legal de darles un alivio financiero a ese pueblo
y redento a ese pueblo que vive atormentado por parte de los bancos. Estamos proponiendo que se reforme el artículo 10, 11, 12 y 13 de la ley original. ¿Para qué? Para que los bancos y las cooperativas tengan la obligación de entrar en una moratoria de los préstamos que están otorgados especialmente a las personas más vulnerables. Créditos agrícolas, créditos microempresariales, quienes se dedican al turismo, transportistas, estudiantes, trabajadores. Un punto adicional que también topa esta ley es el tema de la educación, que ha sido afectada también por la crisis sanitaria. Esta educación, sobre todo en las instituciones de educación particular, no puede continuar muchos estudiantes no han podido continuar la educación en las universidades particulares, en los colegios particulares, en las escuelas particulares. Es necesario que a través de esta ley garanticemos que el Estado, a través de la educación fiscal, les otorgue un cupo a esos estudiantes que no pueden continuar estudiando en las universidades particulares. Como ejemplo, hay estudiantes que están en la Universidad Católica estudiando medicina en sexto, séptimo semestre. Debido a la crisis económica, no pueden continuar estudiando en esta institución particular. Es el Estado el que tiene que asegurar que la universidad fiscal le otorgue un cupo para que esa estudiante continúe con sus estudios. Asimismo, que las entidades de educación superior particular puedan otorgar o estén en la capacidad de otorgar becas de hasta el 30% de rebajas en sus pensiones estudiantiles. Sobre el tema laboral, ya lo dijeron los compañeros del Frente Unitario de Trabajadores, ese tema no favoreció a los trabajadores. Tanto es así que el día de hoy, actualmente, nosotros tenemos un 31.9% de pobreza, aumentó, y un 11.6% de pobreza extrema. Se perdieron alrededor de 532.359 empleos. Es decir, con esas reformas que impusieron el contrato emergente, el contrato por horas, redujeron la jornada laboral y que permitieron a los empleadores echar a la calle aduciendo la fuerza mayor y caso fortuito, sin justificar si tenían o no tenían pérdidas, no se sostuvo el empleo como se nos ofreció. Por lo tanto, nosotros hemos presentado en este proyecto la derogatoria de los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 que tienen que ver con esta flexibilización laboral que se impuso el año pasado. En el tema sanitario y de medicina, es momento, compañeros y compañeras, de que regresemos a ver a las clínicas privadas y hospitales privados del país. Estas clínicas y estos hospitales privados no son regulados por ninguna institución o por ningún aparataje. El Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de regular esto y para eso estamos imponiendo una reforma que permita que el Ministerio de Salud Pública establezca, después del estudio necesario, el techo máximo para los valores en las clínicas particulares por cuidados intensivos y cuidados intermedios. Hemos visto cómo en esta pandemia el pueblo ecuatoriano, desesperado porque no hay camas, porque no hay cupos en los hospitales, corren a las clínicas y después de 8 días, 15 días, 20 días en cuidados intensivos, salen tal vez sin el familiar, pero con facturas de 80,000,
100.000, 120.000 dólares que tienen que ser canceladas. Y a eso nadie topa, nadie dice nada. Por eso es que nosotros estamos en esta reforma de ley imponiendo la obligación de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública, se encargue de regular esos techos médicos. En algunas transitorias, nosotros hemos visto la necesidad de que se reforme el código de la producción, el código monetario, a fin de que sea la Junta de Política Monetaria y Regulación, la Junta de Política y Regulación Financiera, la que disponga que las entidades financieras, bancos, cooperativas, abran una línea de crédito obligatoria con tasas de interés de menos del 5% para los agricultores, para los ganaderos, para los quienes se dedican a empresas turísticas y los transportistas. De esa manera obligamos a que quienes han vivido, han gozado, se han engordado, han crecido durante estos últimos 20 años por el trabajo de los ecuatorianos, sean solidarios con ese pueblo que les ha permitido crecer, engordarse y aumentar su poder económico. Estos últimos 20 años, uno de los sectores que más ha crecido en el Ecuador es la banca. Ellos han crecido porque los ecuatorianos hemos trabajado para pagarles créditos del 16, 18, 20, 22, 28, 30%. Y es momento de que ese sector de la población sea solidario con el pueblo y espere. No le decimos que no les vamos a pagar. Les vamos a pagar, pero que espere hasta que nos reactivemos económicamente. Porque hoy por hoy los ecuatorianos y ecuatorianas y estos últimos años, lo que hemos hecho es tratar de sobrevivir, de dar de comer a nuestros hijos, y de eso nos estamos encargando. No tenemos actualmente para pagar y seguir engordando a los bancos y cooperativas. Tenemos que salvar la vida, y una vez que nos restablezcamos económicamente, nosotros continuar pagándoles. Repito, no decimos que no les queremos pagar, simplemente que queremos que nos esperen, porque los ecuatorianos y ecuatorianas somos un pueblo honesto, que hemos pagado y hemos honrado nuestras deudas. Por eso han crecido, y por eso es hora de que ese sector sea solidario con el pueblo, de que los grandes empresarios sean solidarios con el pueblo, de que las empresas transnacionales mineras y petroleras sean solidarias con el pueblo, del cual son los recursos económicos que se van, o recursos naturales que se pretenden llevar y se están llevando. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy a través de este proyecto proyecto de reforma legal, demostrando que no es que estamos nosotros oponiéndonos a todo, estamos proponiendo aquí alternativas para sacar adelante al pueblo ecuatoriano, pensando en todos, pensando en las mayorías, no solo en las argollas oligárquicas, argollas económicas que han manejado este país. Hoy por hoy es necesario de que planteemos esta alternativa al Ecuador y que obviamente demostremos que en materia de derechos humanos, en materia de derechos laborales, que son derechos humanos, como decía Monseñor Leonidas Poroaño, o estamos con el pueblo o somos cómplices de su muerte. En eso no hay posible neutralidad. Quiero finalmente, señora presidenta y señores asambleístas y señoras asambleístas, manifestar una preocupación bien grande. Hoy por hoy nos sentimos amedrentados, intimidados por parte de la Fiscalía General del Estado. Resulta que ahora no podemos realizar nuestra labor fiscalizadora porque ya van a iniciar investigaciones previas en contra de los asambleístas. Y hay un grupo y la mayoría de asambleístas que hoy votaron en contra de esa resolución presentada por la compañera Patricia Sánchez,
que están de acuerdo en que haya esa intromisión por parte de la Fiscalía General del Estado. Lamentable, señora presidenta y colegas asambleístas, esa actitud por parte de ciertos asambleístas. Muchísimas gracias por permitirme proponer esta alternativa para beneficiar a los trabajadores, a los agricultores, a los campesinos, a los indígenas, a quienes en realidad son los que están dando de comer a las grandes ciudades del país. Muchísimas gracias. Devuelvo la palabra, señora presidenta.